Miedosos y miedosas, la franquicia de Saw, o el juego del miedo como lo conocemos en Latinoamérica, es un escándalo en donde hubo peleas, sillas volando de un lado a otro y un caos entre productores que se tiraron con de todo en la producción de la próxima película de la franquicia. ¿Se cancela la próxima entrega de la saga? Si querés saberlo, no te pierdas este video. Quiero jugar un juego. Como siempre, si te gusta el cine de terror, te invito a suscribirte al canal, que es totalmente gratis, a unirte para que tengas beneficios exclusivos y sobre todo a darle like a este video. Bueno, vamos a meternos de lleno en este escándalo que estalló en la franquicia de Saw. Tras 2 décadas, 10 películas y más de $1.000 millones recaudados en todo el mundo, Jigsaw, el icónico villano de la franquicia, podría haber orquestado su última trampa porque, según las informaciones que vienen desde la productora Lionsgate, el proyecto está totalmente muerto y acabado desde hace un año. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se dice que se canceló la próxima película? Recordemos que tras el éxito de Saw 10, Lionsgate anunció Saw 11, con una imagen que decía que la peli se iba a estrenar el 27 de septiembre del 2024. Algunas semanas después también se anunció que el director Kevin Grauted, que ya dirigió 3 películas de la franquicia, estaría a cargo de esta nueva entrega, y que los guionistas Patrick Melton y Marcus Dunstad, que ya habían trabajado en 4 entregas anteriores, iban a estar a cargo de las tareas del guión. Además, los actores íconos de la franquicia, Tobin Bell, Shaun Smith y Costas Mandylor, iban a retomar sus papeles para esta nueva entrega. Todo marchaba sobre ruedas, pero algo inesperado ocurrió que hizo que todo se vaya al carajo. La primera alarma sonó cuando nos enteramos de que la fecha de estreno se pospuso un año y pasó para el 26 de septiembre del 2025. Bueno, hasta acá todo normal, un retraso en el estreno es muy común en Hollywood. No. Esperá que acá viene lo más increíble. Resulta que todo se descontroló hace más de un año, en enero del 2024. Los productores empezaron a pelearse entre sí y a tener discusiones cada vez más subidas de tono. Mientras un productor intentaba seguir adelante con la película, el otro ponía trabas, haciendo que la producción de Saw 11 se estanque cada vez más. Incluso se dice que en una de las reuniones las cosas se pusieron acaloradas y hasta volaron sillas por los aires. ¿Qué hicieron los jefes en Lionsgate? Todos nos imaginaríamos que agarraron de las pestañas a los productores y les pusieron las barbas en remojo para que el proyecto, que tanto dinero le deja a la productora, siga adelante sin problemas. Bueno, nada de eso pasó. Según las informaciones, los directivos de la empresa no supieron resolver el problema y dijeron que no tenían a nadie que pudiera resolver el desacuerdo entre los productores. Sí, aunque les parezca mentira, dejaron todo el proyecto en pausa por tiempo indeterminado, bajaron a Saw 11 de la grilla de estrenos previstas para el 26 de septiembre de este año y le dieron su lugar a la película Los Extraños capítulo 2. ¿Es este el final de la franquicia? En el pasado pusieron sus propios intereses por encima de los demás y luego se engañaron a sí mismos. Bueno, parece que hay luz al final del camino, ya que hace pocos días The Hollywood Reporter publicó declaraciones que hizo el mismísimo muñeco Billy, que dijo: he visto los rumores, dicen que se acabó el juego, ya deberían saberlo, el juego nunca termina. Solo recuerde las reglas. ¿Qué pasará finalmente?
Todo es un mar de dudas, con productores llevando agua para su molino y una productora que no pone orden, por lo que hoy en día hay que decir que Saw 11 está prácticamente cancelada, la franquicia parece que está muerta y solo nos queda esperar que alguien tenga un poco de sensatez, dé un golpe sobre la mesa, despida a quien tenga que despedir y haga que Jigsaw vuelva a resurgir. El juego terminó. Acordate de likear el video y suscribirte al canal, y si no querés que Jigsaw venga a buscarte para un juego mortal, siempre mira debajo de tu cama antes de ir a dormir.